Estamos todos, ¿no? Juan Cruz, Giselle, Pablo, Melissa. Sí. Bueno, entonces, como les decía, algunos autores, aunque no es lo más tradicional, pero sostienen que en realidad lo femenino y lo masculino se puede ver en muchos de los edificios de Le Corbusier. Digamos, lo más convencional es lo que sostienen Frampton y Colquhoun, que a partir del 30 la dimensión vernacular atraviesa la obra de Le Corbusier, que según Frampton en el 38 aparece lo que denomina la monumentalización de lo vernáculo, que deviene en brutalismo. Acá les incorporé estos textos, estos breves textos que de alguna manera intentan desacralizar la imagen de Le Corbusier y mostrar que en realidad era un tipo muy inquieto, ¿sí? Básicamente. Esta es un poco la cronología, síntesis que ahora vamos a desarrollar, pero que se inicia en el 14 con el sistema dominó, como les decía antes, que tiene en el 22 un punto muy importante con el desarrollo de la ville contemporaine o villa ciudad contemporánea, que es este plan urbano o proyecto urbano, podríamos decir, más que plan urbano, aunque él lo considera plan, para 3 millones de habitantes. En el 22, o alrededor del 22, tenemos el inicio de las casas Citroën. Habría que poner el 19, la casa Monol, que en realidad es esta teoría alternativa. Ay, qué horrible. Y las casas, en el 22 aparecen las casas Citroën, que es el periodo cubista. Ahí se prendió algún audio que están con una máquina o algo así. No, bueno, no sé. Si alguien me hace, no sé si a todos, pero a mí me hace un ruido de... Ahí está, ya se fue. En el 25 empezó la estandarización de viviendas. Ahí aparece una de las primeras casas Citroën, las más conocidas. También aparece el plan Voisin, que es el plan para París, concretamente. Y se definen los 5 puntos, que como ya todos saben, tienen que saber. Aunque como decía Iñaki Ábalos, le dio muchas vueltas, originalmente eran 6. Como dice Colquhoun, en realidad son el desplazamiento de principios que vienen de la Academia Francesa, pero que básicamente son estos. Los pilotis que había encontrado en el 14 con la Maison Dominó, que al mismo tiempo le permiten tener una planta libre, es decir, poder conjugar la espacialidad del interior de los edificios de un modo libre, por fuera de las necesidades estructurales. Eso mismo también le permite desarrollar una ventana horizontal sin que esté ajustada a los ritmos de la estructura, ¿sí? O que para Colquhoun es la antítesis de la ventana vertical del neoclásico. Esta ventana horizontal también nos permite tener una fachada libre. Podemos hacer lo que querramos en la fachada sin estar atados a las necesidades estructurales. Y además podemos incorporar la terraza como un nuevo espacio de la vivienda. Si es verde mejor, pero la terraza no es más a 2 aguas, sino que es plana. En el 26 se elabora el pabellón del Esprit Nouveau, que es donde empieza a desarrollar su vivienda mínima, podríamos decir. En el 29 ya hace su casa manifiesto, que es la Ville Savoie. Ahí incorpora la promenade,
En realidad la promenade la incorporan en el 26 con... Perdón, se me abrieron unas ventanas porque se estaba grabando. Uf, ahí está. Con la vivienda Generet, es la vivienda para el primo, pero es una vivienda ensamblada con un empresario, La Roche, un empresario farmacéutico, La Roche Generet. Ahora la vamos a ver. En el 29 también su viaje a Sudamérica, es ese incipiente anteproyecto Plan para Buenos Aires. Critica la calle Corredor, critica esa suerte de anclaje en el pasado, que da un montón de oscuridad a las viviendas. Del 30 es el Plan de Río. En el 30, como les decía, aparece la introducción al vernáculo. En el 32 es el Plan General de Argel. En el 33 aparece el edificio de la calle Molidor, donde él ubica su atelier. Es un edificio entre medianeras. Ya no es más el edificio libre en todo su perímetro, sino que logra desarrollar un edificio entre medianeras en donde los 5 puntos es difícil encontrarlos. En el 35 es la Vilra 10, que es su reformulación de su plan urbano. En el 38, como les decía, es la introducción del Brie Soleil, que inicia la monumentalización del vernáculo y el brutalismo. En el 44 se publica la Carta de Atenas, la definición de la ciudad funcional, que es una publicación tardía del Congreso del 33. En el 33 finalmente no se hace ninguna publicación, es un congreso medio errático, y en un barco a través del Mediterráneo que termina en Atenas, medio que es el congreso en donde se inicia el cambio del pensamiento de los Siam. Se pasa de pensar en solucionar la vivienda mínima a la necesidad de pensar la ciudad, que es algo que hace Le Corbusier junto con Gideon, que hacen bastante lobby para sí mismos. En el 48 aparece el modulor. En el 47 se empieza a pensar, o en el 46, no me acuerdo bien, la unidad habitacional de Marsella, y en el 48 aparece el modulor que ya vemos en la unidad habitacional de Marsella en las fachadas. Y seguramente vemos en las proporciones también. La casa Curuchet es del 49, es una casa que es purista, pese a que ya estamos en la etapa brutalista o en la etapa vernacular también. Sin embargo, Curuchet, que era un médico que se había tenido que volver a su pueblo natal porque la comunidad médica de La Plata no le creía, digamos, no era creíble. Era un médico instrumentista que había desarrollado una instrumentación nueva para hacer más eficientes las operaciones, y la comunidad médica de La Plata no lo quería, entonces se volvió a su pueblo. No me acuerdo ahora si era Villegas, Coronel Pringles o Ranchos, pero bueno, la cuestión es que cuando se vuelve a su pueblo logra desarrollar el instrumental, logra hacerse de un estatus social, vuelve a La Plata, le pide a Le Corbusier que le construya la casa Curuchet. Él era un vanguardista en términos del instrumental quirúrgico, quería la casa más vanguardista que se podía hacer, y Curuchet estaba en el auge de la ola, le hizo la casa Curuchet, que en realidad era bastante difícil de utilizar. Curuchet lo usó, en realidad la familia de Curuchet lo usó bastante poco, pero bueno, en definitiva no dejaba de ser una segunda vivienda porque tenían la vivienda, también la vivienda en el pueblo, así que... En el 49 es el proyecto de Rock and Rob. Es importante porque... Ahora vamos a ver por qué es importante, porque es vernacular. Es un conjunto habitacional vernacular.
Chandigarh se desarrolla del 52 hasta el 65, en realidad, desde el proyecto hasta que se construyen los edificios administrativos que se construyen. Y falta acá, en el 56, como les decía, la Maison Jaoul, que es vernacular, en las afueras de París. Bueno, acá volvemos un poco a repasar todo lo que profundizamos un poco lo que vimos así esquemáticamente antes. La estandarización, diseño de un sistema tipificado, ¿sí? Y este juego de palabras entre por el dominó y domus, que es casa, ¿no? Una cosa que es importante, que Le Corbusier lo introduce en su primera, ya acá en este primer proyecto, es que todo se diseña, sobre todo en corte y en vista, en función de el trazado áureo, ¿no? En función del número áureo. Y yo creo que es algo que, este es mi punto de vista personal, le permite a Le Corbusier también ser efectivo y ser rápido a la hora de diseñar. Acá meto el número áureo, todo tiene que tener estas proporciones áureas y listo. Lo soluciono así y es como algo también, como algo muy racional en algún punto, ¿no? Como casi todas las decisiones que toma Le Corbusier. No racionalistas, sino racionales, muy de trabajar mucho en la cabeza. Esto vuelvo a hacer hincapié en esta cuestión de la cuestión de la industria y de la industrialización de los procesos constructivos, ¿no? La cuestión de la máquina, la máquina de habitar, que aparece acá de un modo incipiente, pero es una máquina con la que Le Corbusier está obsesionado evidentemente desde temprana edad, porque lo escribe y busca la síntesis. Este no es otra cosa que el escarabajo de Citroën, pero pasado por el filtro de la racionalización o de la tipificación. El auto Citroën es un auto originalmente pensado para circular en las fábricas. Si no recuerdo mal, márquenme si esto no es así, pero yo estoy casi seguro que es así, que originalmente tenía esa función, circular entre los grandes pabellones de las grandes fábricas, y que después se transformó en un auto de uso masivo. Le Corbusier se fascina con la fábrica de automóviles Citroën, contacta al fabricante, le hace un diseño, pero no se lo compra. Entonces Le Corbusier lo sigue igual. Y esto es lo que da inicio a la serie de casas dominó, que tienen una serie de variaciones, pero que para Frampton es parte de la tipología Megarón. El Megarón es simplemente como dos paredes y un desarrollo longitudinal, ¿sí? En general con muros estructurales. Esta tipología de Megarón después la vamos a encontrar en las tipologías vernaculares. Todavía en la casa Citroën, yo creo que seguía Le Corbusier pensando en poder desarrollar algo que le permitiera construir rápido, básicamente. Es una casa en donde podemos encontrar algunas formas que después se van a repetir, sobre todo en el pabellón de la Esprit Nouveau, donde se ve el típico balconeo que da a la parte más pública de la vivienda, ¿no? Un balconeo con un sector privado, semi-privado, en general la cama, el dormitorio, un escritorio, que da a un sector más público. En este caso, vemos que la posibilidad de iluminación y de contacto con el exterior está de los dos lados. En un momento, cuando se empieza a definir la vivienda mínima, una de esos accesos se corta, sobre todo cuando tienen que ser conjuntos habitacionales,
para trabajarlo en crujía, donde aparece el pasillo, o el pasillo y la doble crujía. Siempre hay un lado ciego, digamos, un lado que da hacia la circulación. La característica que tienen las casas Citroën es que tienen en general los accesos en el exterior. Esto es el acceso vertical, digamos, el núcleo vertical en el exterior. Obviamente le incorporó en algunos casos la escalerita sinusoidal para poder subir, pero nos encontramos con que la circulación principal es exterior. Se parece, acuérdense, mucho a una de las últimas casas de los que vimos, que claramente está emparentado en muchos sentidos a Le Corbusier. En el año 22 aparece el primer pensamiento alrededor de la ciudad, con la villa contemporánea y la ciudad contemporánea. Que es una ciudad para 3 millones de habitantes en un espacio bastante reducido, es decir, que con una densidad alta. ¿Sí? Es un tipo de ciudad que tiene la posibilidad, digamos, es finita, es autoconclusiva, ¿sí? Digamos que no es planificación urbana, es una ciudad hecha por un arquitecto. Y además es una ciudad, como todas las ciudades de Le Corbusier, donde la forma tiene una importancia significativa más allá del resto de cuestiones. En la ciudad contemporánea, acá se perdió una imagen en el camino, pero la vamos a buscar. Y que tiene que ver con el mecanismo de elaboración proyectual de Le Corbusier. En general, lo que aparece primero es una imagen, una imagen a escala peatón. ¿Qué es esta? ¿Sí? Esta es una imagen que a Le Corbusier se le presenta, que en general después lo elabora en un texto cuando desarrolla el proyecto de Río de Janeiro, que dice primero una imagen, después el recorte, ¿sí? Siempre el recorte de la naturaleza, y después la vivienda, después el habitar, y después el edificio. Eso es lo que aparentemente pasa por la cabeza de Le Corbusier cuando piensa algunas cosas. Esta es la imagen de un café, como de los tantos cafés que hay en París, mirando esa ciudad contemporánea con esos grandes edificios en cruz, que son los edificios de las oficinas. Los edificios más altos son los edificios para los negocios, los edificios para esa nueva economía que tiene que aparecer en las ciudades, que no es la fábrica, sino que es el edificio de oficinas. Obviamente en la ciudad hay lugar para las fábricas, pero no está en el centro de la ciudad. El centro de la ciudad, el corazón de la ciudad, es la ciudad de los negocios, de la ville contemporánea, ¿no? Es la ciudad de los negocios. Y acá aparece lo que después va a ser el eslogan de la ciudad funcional, que es un lugar para trabajar, lugar para vivir o para habitar, un lugar para circular y un lugar para esparcimiento, ¿no? En la ville contemporánea aparecen un poco estas cuestiones. Es una ciudad para el automóvil,
Es una ciudad que, si nos fijamos, se parece un poco a las ciudades de los ensanches, porque tiene las diagonales, todavía tiene algo de las ciudades de los ensanches. En el cruce de las diagonales aparecen espacios diferenciados, plazas o parques o algo particular. Y reserva para las viviendas lo que se empieza a conocer como el redant, ¿sí? O el redente, o la viborita, como le quieran decir. A veces es un poco más sinuosa y a veces tiene esta forma de atrio, pero que es donde ubica las viviendas, ¿sí? Este es el lugar para las viviendas. Bueno, básicamente esto. Otro, en el año 33, desarrolla en el medio, desarrolla el plan Boissan. El plan Boissan, lo que proponía Boissan, era demoler toda París, básicamente hacer una ciudad nueva, que es lo mismo que propone para Buenos Aires. Entonces acá aparece, esta ciudad es una ciudad genérica, la Ville Radies. En el plan Boissan ya la ciudad genérica necesita posicionarse en un lugar y arrasa con todo, ¿sí? Hace tabula rasa. Solo deja algunos edificios emblemáticos, solo deja como el espacio para el museo de la ciudad, ¿no? La Torre Eiffel y algún otro edificio más. En el 33 desarrolla una variación de la ciudad genérica que es la Ville Radies, que ahora ya incorpora la figura humana como forma, ¿no? O la mímesis humana. Ya el corazón de la ciudad, la ciudad de los negocios no está en el corazón, sino que aparece exenta, aparece dentro de un eje monumental. Volvemos a pensar en que se parece a las urbanizaciones de los ensanches con los ejes monumentales. Aparece un poco más sectorizada, aparece zonificada. La Ville Radies aparece la zonificación, ¿sí? Aparece lo que vamos a conocer como zoning, con una ciudad de los negocios en la cabeza, aparecen las analogías, ¿no? Con el área educacional y cultural en el corazón, con las viviendas en Redán, perdón, eh, ya ahora un poco más, digamos, antes las viviendas en Redán tenían una forma más precisa, empezaban y terminaban, y en general tenían, armaban con una especie de bloque de viviendas en una manzana. Acá aparece más la viborita, con la posibilidad de un continuo de viviendas, ¿sí? Sí, se puede continuar hasta el infinito. En realidad la ciudad toda se puede continuar hasta el infinito, porque hacia la izquierda o hacia la derecha pueden seguir construyéndose otra serie de ciudades como esta, autodefinidas, cerradas, pero se pueden poner, si se quiere, una al lado de la otra. Sigue el automóvil siendo omnipresente. Aparece, sí, en este lugar, en este eje monumental, el espacio para la vida pública, para el área cultural, educacional, etc. Después aparece la vida del trabajo duro, el de la industria, con una industria limpia un poco más cerca de las viviendas y con una industria contaminante un poco más lejos, y en general a veces cerca de algún curso de agua. Entre viviendas, o entre bloque de viviendas y bloque de viviendas, o entre bloque de viviendas e industria, aparecen parques en esta ciudad genérica. Y entre las viviendas aparecen también esa parte que define la ciudad funcional como esparcimiento. Aparece definida como... aparece medianamente definida en la Ville Radies, pero la verdad que es bastante definido. Aparece como canchas de fútbol, aparece una espacialidad relacionada al esparcimiento, pero en general es bastante definida.
y eso pues en su aplicación en el resto de los países del mundo apareció generando, acá tengo una imagen, ahí se la llevo, aparece generando bastantes problemas porque al ser de todos no es de nadie en algún punto. ¿Sí? Estas son las viviendas en redand, indefinidas, que van armando una viborita. Ya son un poco más altas que las anteriores. Pero siguen siendo digamos, edificios en bloque. El mismo Le Corbusier dibuja, alrededor del 30, si no recuerdo mal, este análisis tipológico de sus mismas viviendas y encuentra que hay una que es más volumétrica, una que es tipo mejarón, prisma ideal, cerrado, puro, bien purista, que tiene que ver con la Citroën. Después aparece en tercer lugar una que tiene que ver con Stein, en donde se articula esta cuestión de la volumetría pura y el dominó. Quizás esta es la que después más va a desarrollar en su periodo purista. Y la Ville-Savoye, que en realidad yo la veo como una continuidad de la Stein, del número 3, pero bueno, dadas las características de la Savoye, tiene un... está bien que la ponga por separado, digo, es su casa manifiesto, es la casa más importante de Le Corbusier. Acuérdense que la Roche-Genéré es la primera casa donde introduce la promenade, ¿sí? Muchas de las... Esperen que voy a compartirle... Les voy a compartir algunas fotos. Perdón, un segundo. Acá está. Ahí está. Ahí ven los dos documentos, el Word y el PDF. Sí. Bárbaro. Bueno, entonces, en esta casa, en esta vivienda, que como les decía es una vivienda ensamblada para
el empresario Laroche, que logró convencer, y para su primo Generet. Podemos encontrar algunas de estas formas tipificadas que Le Corbusier elabora en sus cuadros cubistas, incluso los colores, o la paleta de colores de sus cuadros puristas. Creo que dije cubistas, me equivoqué. Y acá es donde además introduce la primera promenada, aunque es una promenada bastante tímida. La casa es mucho más grande y esto está ubicado en la parte pública del sector de La Roche. ¿Sí? Tenía una pinacoteca muy importante este empresario y la quería mostrar. Entonces, lo que se le ocurrió a Le Corbusier es que, y tenía una vía pública también muy importante. Era una época en la que la vía pública dentro de las viviendas todavía seguía siendo bastante parecida a la del siglo anterior, de las clases altas, ¿no? Y entonces quería mostrarlos y a Le Corbusier se le ocurrió armar esta rampa que le permitía generar vistas del interior de la vivienda y la gente puede ir viendo los cuadros y las esculturas. La verdad que es bastante tímida, pero bueno, es lo que hay. Yo sumaría a esta rampa, que podríamos decir que es una incipiente promenada. Es mi parecer, ojo con esto, ¿sí? Para mí hay una marché, hay un round plan en esta vivienda de Le Corbusier, porque después, si ven el interior de todo el resto de la vivienda que estoy marcando con el cursor, pueden ver que tiene una complejidad de recorridos entre escaleras, balconeos, rampas, perdón, ¿cómo es? Circulaciones que dan a un vacío. Bueno, tiene una complejidad, es todo el sector público de la casa, como les decía, que me parece que tiene ahí algo de Romplan. Es una casa en donde además también aparece esta cuestión del pilotis, donde el espacio urbano se mete hasta el fondo del terreno, ¿sí? Este que es el último volumen lo levanta. Todavía no aparece toda la casa sobre... Por eso claramente la Ville Savoie es como su casa manifiesto, porque ahí los pilotis aparecen como la posibilidad de levantar también el edificio del terreno, ¿no? Esta cuestión más etérea, más vertical. Bien, hasta aquí estamos. La fachada interior de esta vivienda doble está hecha con la proporción áurea y la verdad que no podríamos decir que es muy linda, o que vemos la belleza que vemos en los cuadros de Le Corbusier o en las plantas, en la vista la verdad que no. Pero bueno, está hecha con la proporción áurea y eso ya es suficiente. Ese tercer tipología que encuentra Le Corbusier para sus casas puristas es la Villa Stein en la localidad de Garché. Tiene muchas cosas, que se pueden ver marcadas en el texto, pero me parece que acá aparece la conjugación de determinados elementos, no aparece la promenada interior todavía, pero aparecen esta posibilidad que le daba al Pilotti de liberar la arquitectura muraria, ¿no? Perdón, de liberar los mampuestos, de no hacer una arquitectura muraria, sino hacer una arquitectura espacial. Para mí, todo ese trabajo que hace a nivel plástico en sus cuadros, en las plantas, para mí se ve expresado. Es como que es como el artesano que va trabajando la mano para
para soltarla y para que cuando tiene que hacer, es como Picasso, digo, trabajás hasta que la inspiración te encuentre trabajando, bueno, es un poco eso, ¿no? Como eh, trabajar las posibilidades plásticas de las formas dentro de un plano, y para mí en su etapa purista se puede ver el correlato de su etapa plástica. Se puede comparar con la Villa Malcontento, con las villas paladianas, digo, no deja de ser, una serie de espacios y de tabiques dentro de un prisma. Por eso digo, para mí, digamos, se asocia con la Megarón y también se asocia con la Megarón Citroën, pero se asocia sobre todo con la Ville Savoie. Siempre hay una contención dentro de un prisma. En general, en las obras de Le Corbusier, más que en un prisma o alguna forma pura, ¿no? Todavía está un poco anclado a algunas cuestiones estructurales, pero me parece que genera una espacialidad interior súper compleja. Nada que ver a lo conocido hasta este momento. Bueno, en el 25 o en el 26, podemos decir que en el 25, por el 26 es la Casa del Espíritu Nuevo, pero lo estuvo pensando durante muchos años. Aparecen los 5 puntos, ¿no? Que ya son los que nombramos antes. Me voy a repetir. Pero sí, acá lo que se ve es la comparación, que por eso Colquhoun habla de desplazamientos, ¿no? Digo, esto es lo que propongo yo y está en contra de esto. Esto es lo que propongo yo y está en contra de esto. Esto es lo que propongo yo en contra de esto, ¿no? Siempre aparece esta cuestión del desplazamiento de algo anterior. El desplazamiento es un